Hola amigos, amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente en este podcast. Pues el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a un gran invitado, es Diego Golombek. Él acaba de dictar cátedra dentro de la Cátedra del Futuro, esta gran comunidad de personas que estamos interesados en la ciencia, en el conocimiento y en cómo construir mejores perspectivas para el futuro que nos aguarda. Diego, bienvenido a la Cátedra del Futuro, qué gusto. Muchas gracias, Omar. Es un honor participar de esta Cátedra del Futuro y estar con tantos jóvenes tan entusiastas por escuchar cuestiones científicas. Muchas gracias, Diego. Hoy dictaste una conferencia interesantísima, además de muy divertida, que tiene que ver con tu libro que tenemos aquí, La ciencia de las buenas ideas. Es un reto casi imposible, pero ¿nos podrías resumir así en pocas palabras las ideas generales de lo que platicaste hoy con nuestro público? Sí, por supuesto. A ver, la ciencia se viene ocupando de las ideas desde hace mucho tiempo, pero tal vez con el auge de las neurociencias, el auge de entender al cerebro, empezamos a encontrar otros caminos para comprender por qué a cada tanto tenemos ideas maravillosas, o hay gente que tiene más ideas que otra, o a veces se nos ocurre una idea que no sabemos de dónde vino. Y si tuviera que resumir lo que hablamos durante esta cátedra, creo que la receta de las ideas se circunscribe a cuatro elementos principales, cuatro ingredientes principales, que son trabajo, 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 disrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Las ideas no vienen de la nada, no vienen de la inspiración, no vienen de las musas, no vienen de los sueños. Vienen de haber trabajado extensamente en un problema hasta ser realmente un experto o una experta en ese problema. Pero eso tampoco basta. Uno puede haberse dedicado obsesivamente a ese problema y tal vez no se le ocurre algo innovador, algo creativo. Tal vez, luego de haber trabajado obsesivamente, apasionarse con eso, corresponda correrse, darse el permiso de tomarse la libertad de salir a pasear, de ir con los amigos, de salir de vacaciones, de ir a dormir, de ir a un bosque, de darse una ducha. Y tal vez en ese momento, tal vez, todo eso que uno fue acumulando a lo largo del trabajo obsesivo se combine de tal manera que genere una idea nueva. Y esto está al alcance de cualquiera. Todos nosotros podemos obsesionarnos con algún problema, con algo que queremos resolver, con algo que queremos crear. Para eso tenemos que realmente ser expertos y expertas en esto y en algún momento corrernos. Quizá con esa receta aparezcan nuevas ideas. Diego, a ver si entendí bien de la conferencia que nos presentaste hace unos minutos. Hablaste de algo que a mí me fascinó, de los estados de flujo, que es este momento en el que uno entra en un estado de creatividad total y estás perfectamente concentrado en lo que haces. Y lo relaciono con otra cosa que también decías, que es el aburrimiento. El aburrimiento nos ayuda. El aburrimiento tiene mala prensa, decías hace rato, Sí. pero en realidad el aburrimiento es necesario, es algo bueno y que hemos echado, digamos, al basurero cuando en realidad deberíamos alabarlo. ¿Qué nos dices sobre eso? El ocio, el aburrimiento son fundamentales a la hora de la creatividad o de las ideas. Y un concepto relacionado es este concepto que un psicólogo llamó flow o flujo, que se relaciona con dos variables. Una es cuán buenos seamos en cierta tarea y la otra es cuán difícil sea la tarea. Si uno es muy bueno en la tarea y la tarea es muy fácil, y la hace de memoria, no pasa nada. Si uno no es bueno en la tarea y la tarea es muy difícil, y no le va a salir bien. En cambio, si uno es bueno en una tarea y se pone un umbral muy elevado para que esa tarea le cueste hacerla y haya de concentrarse, ahí se alcanza el estado de flujo. Y curiosamente, en ese estado en el cual parece ser que estamos tan concentrados que no se nos ocurre nada nuevo, aparecen nuevas ideas. Entonces, celebremos el ocio, celebremos cierto aburrimiento, celebremos los hobbies, la pasión por algo, porque después de estar mucho tiempo concentrados y concentradas en ese algo, seguramente van a aparecer nuevas ideas, contrariamente a lo que la gente piensa, que es que tener ideas es estar obsesivamente buscando esas ideas. No. Cuando uno se tranquiliza y se da permiso para correrse de esa obsesión, ahí aparece la creatividad. Fascinante, fascinante, Diego. Bueno, tú eres una máquina, tú trabajas muchísimos temas y todo el tiempo y bueno, pues además eres una referencia a nivel Latinoamérica, pero yo creo que incluso a nivel mundial de divulgación científica. A mí me gustaría preguntarte en qué estás trabajando ahora, qué haces, qué podemos saber de tu trabajo actual, Diego. En ciencia sigo trabajando en el cerebro, particularmente en un pedacito de cerebro que mide el tiempo, se llama el reloj biológico, y controla el sueño, entre otros aspectos, y me interesa más
cómo aplicar la ciencia del sueño a cuestiones de bienestar, de políticas públicas, de que a la gente le vaya mejor, porque si dormimos mal no nos va bien, ni como individuos ni como sociedad. En divulgación sigo haciendo libros, sigo dirigiendo la colección de libros, haciendo algo de televisión, haciendo algunas cosas más raras como una ópera sobre Darwin o algunas obras de teatro con contenido científico, porque la verdad que es algo que me apasiona, tanto hacer ciencia como contarla. Me sentiría raro si solamente la hiciera sin contarla o solamente la contara sin hacerla. Por eso, en mi caso, soy muy feliz cuando puedo combinar ambas actividades y a veces es difícil, a veces más cuesta arriba, a veces no alcanza el tiempo, pero cuando uno encuentra aquello que lo apasiona, tiene que perseguirlo. Qué bueno, Diego, pues qué fascinante. Y platícame un poco más de esto que trabajas en materia de sueño y de cronobiología, Sí, si lo dije bien. sí, claro. Eh, Platícame más porque me parece fascinante, es algo que yo desconozco casi por completo, y es que dormir y soñar pareciera que es algo tan habitual, pero a la vez es tan extraño. Platícanos un poquito de eso, Diego. El sueño no tiene buena prensa, ¿no? La gente que duerme mucho se supone que es vaga, es por el contrario, la gente que duerme poco se supone es más productiva. Y tenemos todo al revés. Pensamos las cosas al revés. Para ser productivo, para no tener accidentes, para no enfermarse, para que el metabolismo sea mejor, para no engordar incluso, hay que dormir bien. Y esto lo sabemos hace relativamente pocas décadas. Tenemos que contarlo los científicos, porque si no, vamos a alimentar ese mito de que hay que dormir poco para ser productivo y los países que menos duermen son los más productivos, y es todo lo contrario. Y así tenemos un montón de aplicaciones de la ciencia del sueño. Por ejemplo, en personas que tienen que trabajar de noche o en turnos de trabajo rotativos, que trabajan una semana de día, otra de tarde y otra de noche y van rotando, el reloj biológico se resiente mucho. Con lo cual hay que cuidar el sueño de esas personas para que no se enfermen, nuevamente para que sean productivas, para que sean más íntegras en cuanto a su vida. Lo mismo lo que pasa con los médicos de guardia o el personal de seguridad que hace guardia. Lo mismo que pasa en las escuelas. Una escuela secundaria o una prepa que comienza a las 7 de la mañana es un sinsentido, porque los jóvenes, las jóvenes, van dormidos. Las primeras horas de clase están literalmente dormidos. Con lo cual, haciendo una pequeña diferencia de retrasar un poco el horario de inicio de clases, es un mundo distinto para los jóvenes y para los maestros también y para los padres también. Van a estar más despiertos, de mejor humor, van a faltar menos y van a tener mejores notas en la escuela. Claro, cuando uno dice cambiar el horario de la escuela, saltan todos, porque el horario escolar es un ancla social. De eso depende el horario de los padres, del trabajo, del transporte, del turno tarde. Cambiando un poco el horario escolar, todo se puede solucionar y va a andar mucho mejor. Estos son solo algunos ejemplos de cómo un buen horario, un buen sueño, debiera ser parte de las políticas públicas, pues realmente mejora la vida de la gente y las políticas públicas son para eso. Y deberíamos también incluir en la política pública el aburrimiento o el ocio, la meditación, la contemplación, ¿no? Sin duda que sí, y esto lo sabemos muchas veces como padres, ¿no? Que el momento más creativo de nuestros hijos, de nuestras hijas, es cuando juegan sin ninguna regla. Y cada tanto se aburren, ¿sí? ¿Qué hacemos? Con ese miedo al aburrimiento, ese miedo al ocio que tenemos, los llenamos de cosas. En el caso de los niños, de pantallas, de juegos, de la tele, de lo que fuera. En este caso, más o menos de lo mismo, seamos sinceros, sin darnos cuenta que el momento en el cual estamos en el transporte público, sin sacar el celular, o en una ducha, cuando estamos cantando en la ducha, o estamos paseando, o tomamos un camino diferente para llegar al trabajo, ahí aparece la creatividad. Tenemos que defender esos espacios de libertad, de ocio, de recreación, porque es el momento más íntimo que tenemos y cuando aparecen las ideas. Digo, y sin embargo, pareciera que el sistema va a contraflujo, ¿no? Pareciera que el sistema nos impone exactamente lo contrario. Es decir, no dormir bien, no tener espacios de descanso, no tener, digamos, amplitud de mente, Sí. ¿no? Para lo suficiente como para que nuestra mente se calme, se pueda relajar. ¿Qué podríamos esperar entonces de los seres humanos del futuro con un sistema como este? Yo sospecho que vamos a llegar a un pico de esta obsesión por el trabajo, por las pantallas, por la comunicación extrema. El cerebro mide el tiempo de acuerdo a la información que vaya procesando. En este momento procesamos tanta información simultáneamente que nos parece que el tiempo va rapidísimo, no nos alcanza para nada. Creo que vamos a llegar a un pico de esto y reflexionar un poquito más sobre qué estamos haciendo con este capitalismo extremo, el time is money. Y más o menos, ¿no? En realidad,
El tiempo es precioso, es casi el mayor tesoro que tenemos. Tenemos que administrarlo mucho mejor y recordar que hay mucho más allá del trabajo obsesivo, hay espacios íntimos con la familia, con los amigos, con nosotros mismos, que tenemos que cuidarlos justamente para ser más productivos, para eventualmente desarrollarnos mucho mejor. Y creo que las evidencias van a empezar a acumularse en función de esto y las sociedades van a tenerlo cada vez más en cuenta. Genial. Diego, ya para terminar, ¿cuáles serían tus recomendaciones? No sé, las 3, 5, 10 recomendaciones para el ser humano común y corriente como yo para tener mejores, buenas ideas. Aceptar las preguntas. Ninguna pregunta es un disparate. Por el contrario, aquellas que son más disparatadas suelen ser las más interesantes. Toda pregunta tiene la posibilidad de responderse científicamente, pensar en hacer un experimento, en qué pasaría si. No desanimarnos con las preguntas. Esa es una actitud científica, pero no de científicos. Es una actitud científica para cualquiera que se anime a hacer esas preguntas. No barramos las preguntas por debajo de la alfombra, tengámoslas ahí y hagámoslas sin miedo al ridículo, con un poquito de miedo al ridículo también, que siempre viene bien. Eso sería lo primero. Lo segundo, ya desde mi disciplina, respetemos al Dios del sueño. No lo respetamos, pensamos que cuanto más tarde nos vayamos a dormir y más temprano nos despertemos, seremos más productivos, nos va a ir mejor, y es todo lo contrario. La evidencia es abrumadora, es realmente abrumadora en función de cómo el sueño es el que mejora nuestro estado de ánimo, nuestra alerta, nuestra salud. Y por último, yo te diría tal vez algo que estuvimos hablando en la charla de la cátedra, este fenómeno de ser un poco más científicos en general, ¿no? Ser un poco más científicos de la vida cotidiana, no solamente hacernos preguntas, sino animarnos a esa mirada científica del mundo, que a veces la dejamos olvidada después de los 6, 7 años de edad y tenemos que recuperarla. Me parece que nos va a ir mucho mejor si lo hacemos de esa manera y si recordamos también que gran parte de lo que somos es el ambiente, es la cultura, es lo que hacemos con lo que heredamos y no solo lo que heredamos. El futuro está en nuestras manos. No es solamente lo que uno hereda de la genética, sino lo que uno hace con eso. Es un mensaje muy positivo, muy optimista de la biología, de la ciencia en general, que siempre tenemos que recordar. Diego, pues te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy, por regalarnos esta tarde maravillosa de tanto aprendizaje. Tienes tu casa en la Cátedra del Futuro y esperamos verte muy pronto de regreso aquí en Guadalajara. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un honor participar hoy de la Cátedra del Futuro. Hasta pronto.